una delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Dentro de todo este escenario hay una ciudad que, históricamente, bíblicamente no sale a luz hasta que es conquistada. Sí existía, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y es la ciudad de Jerusalén. No sabemos desde qué tiempo existió Jerusalén, pero siempre existió Jerusalén. De tal manera que inclusive hubo un rey en Jerusalén, ¿se acuerdan? Pero que se llamaba Salem. Y hablamos que era Melquisedec. Y este hombre sin genealogía, sin principio ni fin, venía a Salem, que es la tierra de paz, que es la tierra de Shalom, ya de Salem, y que significa doble paz. Ahora, no sabemos de este hombre, casi cuando hablamos con hebreos, prácticamente es Jesús en su ministerio, y que puso su sangre por nosotros, pero en el tabernáculo celestial, ¿se acuerdan? ¿No ve? Hay un tabernáculo celestial arriba donde también está el arca, todo lo que está terrenamente, pero solamente que el celestial es el original y el terrenal estuviéramos nosotros. ¿No ve? ¿Se acuerdan la parte que hemos hablado? Y que este hombre apareció en el escenario y Abraham le dio los diezmos de todo. Los diezmos es anterior a la ley. No, nada que ver que la ley es diezmos de la ley, era anterior a la ley, y le da todos los diezmos, y saca pan y vino y le da una ofrenda. Salem siempre existió, el sacerdocio siempre existió de dar ofrendas al Señor. Ahora no sabemos con certeza, no podemos decir si era una teofanía de Jesucristo en la tierra, o que era una ciudad, o Jesús venía y hacía ese sacrificio en la tierra. Es algo que está ahí oculto, pero que Jesucristo es de ese sacerdocio. De ahí vienen los jebuseos y toman Jerusalén, ¿no ve? Lo que ellos lo llaman Jebús y también Salem. Toman Jerusalén y como está en un lugar bien alto, lo toman y lo agarran como su fortificación. Una vez que lo toman como su fortificación, es el lugar donde no pueden conquistar Israel. Entonces cuando Israel marcha, Dios les dice: no, tomen todos los territorios. Entonces vienen y es el único territorio que no puede ser conquistado. ¿Cuál? Jerusalén. Porque ¿quiénes vivían en Jerusalén? Los jebuseos. Jebús. No pudieron conquistar. Hasta ese lugar, hermanos, Jerusalén no, ¿cómo le digo? No hace nada. ¿Cómo podía explicarle esto? No tiene una injerencia dentro de la historia como la que tiene ahora. Ahora, por ejemplo, Jerusalén es el centro del mundo. Ahí está la batalla para el escenario mundial. Jerusalén es el reloj de Dios, pero antes no, porque ¿quién lo tenía? Los jebuseos. Entonces cuando los jebuseos agarraron, dice que marchó Josué y no pudo conquistarlo, ¿ya? Y cuando llega el tiempo de David, el rey David es rey en Hebrón, ahí se corona, y uno de sus primeros trabajos como rey es tomar Jerusalén. Entonces él toma fortaleza, se agarra del Señor y sube a tomar Jerusalén. Y ahí se levantan los jebuseos y dicen: no, los cojos y los ciegos te van a botar de aquí, de Jerusalén. Entonces David dice que David aborrecía eso, lo que le habían dicho, y marchó en el nombre de Dios y toma el cuartel jebuseo. Y desde ese día Jerusalén entra en la historia mundial. ¿Ya? Desde ahí, lo que antes no era importante se vuelve importante. Todas las naciones quieren conquistar Jerusalén. Asirios, palestinos, judíos, egipcios, todos miran desde ese día que David conquistó. Ahora, eso vamos a ir viendo qué tiene que ver con la alabanza, todo lo que hemos hablado. Ahora, esta área de Jebús que estamos hablando fue asignada a Benjamín. ¿Ya se acuerdan? Ahora, veamos lo que dice Josué capítulo 12, 16, 28. Selah, Elef, Jebús, que es
Jerusalén. O sea, Jerusalén siempre existió. Gabá y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. O sea, Jerusalén pertenecía a Benjamín. Ahora, quiero que me entienda bien esto, porque si me entiende, vamos a ir mejor entendiendo el panorama del escenario mundial. Jerusalén hasta acá no tiene connotación, o sea, no tiene un nivel de importancia. Es Jerusalén, nada más. ¿En manos de quién está? De los jebuseos, de los Yebusi. Está en manos de ellos. Pero desde que es conquistado Jerusalén, de ahí se llama lo que Isaías dice el pleito de Sión. A partir de que Jerusalén pasa a ser de Israel, empieza todo el conflicto mundial que existe hasta ahora, ¿ya? Ahora, este Jebús que hablamos pertenecía ¿a quién? A Benjamín. ¿Qué significa Benjamín? Hijo de la mano derecha, ¿no ve? Hijo de predilecto, perdón. Hijo con favores, hijo con privilegios, con derecho. Eso significa hijo de la mano derecha. Este joven Benjamín, en Génesis, ¿cómo nació? Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoní, hijo de mi tristeza. Mas su padre le llamó Benjamín, hijo de la mano derecha. De este hijo era esa tierra de Jerusalén. Entonces Dios le dijo: esta es la tierra, tú tienes que conquistar y tomar Jerusalén. Pero el problema de Benjamín es que no pudo tomar la tierra de Jerusalén. Ahora, ¿por qué? Haciendo un poco, o sea, la Biblia es espiritual, la entiendo proféticamente, la comprendo desde ese punto de vista espiritual. El nombre anterior de Benjamín era Benoni. ¿Por qué? Porque tuvo problemas su mamá, no podía dar a luz su mamá, y tuvo problemas ¿se acuerdan? De quién tiene más hijos. Y en una competencia ella dice: dame hijos o me muero. Y muere la mamá. Y en su dolor la mamá, tal vez por perder al hijo, le pone el nombre de Benoni, hijo de mi tristeza. O sea, yo estoy muriendo y tú eres hijo de mi tristeza. Ahora, ¿qué hemos dicho? Los Yebusi, ¿se acuerdan? Me voy a ir un poquito más adelante. La palabra Yebús significa pisoteado, humillado, trillado. Viene de la palabra bus, que significa pisotear, abominable, sucio, despreciable, bajo el pie. Cuando Benjamín, en este caso, que todavía no se llama Benjamín, pero estoy hablando, cuando era Benoni, él debería tomar esa tierra. Pero no lo hizo porque Jebús lo pisoteó, o sea, no le permitió entrar a esta tierra bendita, ¿ya? Cuando yo hablo acerca de esto, un poquito para recordar la lección pasada, Dios nos ha llamado a nosotros a vivir en victoria, jamás pisoteados, jamás trillados, ¿ya? No nos ha llamado a pedir, qué sé yo, vivir en una situación incómoda delante del enemigo. La Biblia en Romanos dice que yo soy más que vencedor y debería ser vencedor siempre sobre el enemigo y tomar la tierra que Dios me ha dado. Mi tierra es mi hogar, mi tierra es la iglesia, mi tierra es muchas cosas. Pero como él es sucio y despreciable, lo tuvo a Benoni bajo su pie. Y desde ahí este Benjamín no pudo tomar la tierra de la promesa, Jerusalén, la tierra de paz. Entonces Benoni, ¿qué significa? Hijo del duelo, del dolor, de la aflicción, ¿ya? Es hijo con pérdida. Y saben, este Benoni, este Benjamín, es el único hijo de los hijos de Jacob que nació en Canaán. De los 11 hijos que tuvo, de los 12, bueno, de alguna manera, el único que nació en Canaán es Benjamín. Ninguno más. Entonces este joven, ¿dónde nació? En la tierra de la promesa, porque Canaán es la tierra que fluye leche y miel. Entonces la entrada para él era total, pero como nace de una mamá que está en aflicción, le pone hijo de mi dolor, hijo de mi aflicción. ¿Ya? Si yo en la iglesia o en mi vida particular, en mi vida diaria, no asumo mi compromiso de batallar con el enemigo de manera que yo sé quién soy, o sea, si yo soy hijo de Dios, hijo de la mano derecha, un Benjamín, sé quién he confiado, mi vida siempre va a ser de victoria. Pero si de alguna manera yo me creo hijo del dolor, estoy afligido por las cosas que me han pasado, que mi problema, que mi papá, que mi mamá, que la situación, yo no sirvo, por más que yo haya nacido en Canaán, en la tierra de la promesa, estoy siendo pisoteado. Por eso Dios pone algo, algo bien importante en la iglesia, es la alabanza.
La alabanza es elogiar, la alabanza es darle toda la gloria y la honra al Señor. Cuando yo alabo y le doy la gloria al Señor, yo me levanto como hijo de la mano derecha. Entonces eso hacía el enemigo. Josué 15:66, miren: mas los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlos. Ahora, no solamente eran los benjaminitas, también los de Judá tenían el derecho de la tierra de Jerusalén. Pero ni Judá ni Benjamín pudieron arrojarlos. Ahora, ¿Judá qué significa? Alabanza. Entonces, la alabanza debería ser el medio para tener mis victorias. La Biblia me dice: alabad a Dios, dad gracias a Dios en todo. La alabanza debía ser parte fundamental de mi vida. Por eso la tribu que iba a la guerra, la primera tribu que iba a la guerra, ¿cuál era? Judá. Alabanza. La alabanza debería ir primero. Pero acá estos jebuseos no le permiten la alabanza. Entonces, cuando uno se llena de tristeza, de dolor, el enemigo pisotea. Entonces, cuando avancemos la cruz, vamos a ver el cántico de Jesús en la cruz. Que aunque Él estaba en la cruz, Él canta y Él alaba. Entonces, nada lo limitó a Jesús. Y fue Dios hombre, Dios hijo, que alabó. No me puedo hacer pisotear. Entonces, en la vida vamos a tener problemas. Entonces, Judá, dice, no pudo arrojar, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. O sea, qué interesante. Este hoy parece un presente continuo, ¿no ve? Un presente continuo. Dice, hasta hoy. Ahora, si usted se da cuenta, y yo examino mi vida, ¿cuántas veces el enemigo nos ha quitado la dicha de alabarle al Señor? Y cuando tienes un problema, te hundes en tu problema y dices, ya no sirvo, estoy malo, esta es la situación, o sea, ya no me puedo levantar. Entonces cambias tu condición de Benjamín a uno que se llama Benoni. Y la Biblia me está diciendo hoy: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistir al enemigo implica reconocer el señorío de Jesús, alabarlo al rey por sobre todas las cosas, y el enemigo siempre huye. Pero aquí la tribu de Judá termina cediendo. Si bien la tribu de Judá es una tribu que alaba, por la situación existente del problema, los jebuseos le quitan todo este principio de alabanza. La iglesia y la familia son principios bien fundamentales. Si yo en casa o aún en la iglesia no tenemos principios de adoración o principios de la alabanza, no podremos hacer victoria en la iglesia. La alabanza es fundamental. La alabanza debe ser parte fundamental. En este caso, una madre con dolor, porque sabía que iba a morir, le puso un nombre no adecuado a su hijo, Benoni, hijo del sufrimiento. Entonces, por eso hay gente que dice: no, yo he nacido para sufrir, he nacido estrellado, a mí no me va nada bien. Porque el contexto donde le hicieron nacer fue esto. En cambio, cuando yo nazco en las cosas del Señor, cuando mi nacimiento viene del Señor Jesucristo, yo sé quién soy, en qué he venido, todo ayuda bien a los hijos de Dios, cambia mi posición. Entonces estos hombres que nacen en esta situación, y hay una iglesia que los engendra así, o una familia que los engendra así, tiene problemas. ¿Se acuerda de un hijo que se llama Icabod? ¿No ves? ¿Se acuerda? Este hijo nació porque el arca de Dios había sido tomada. Salieron con el arca a pelear y les quitaron el arca, y justo la madre dio a luz un hijo, y su mamá le puso Icabod, sin gloria, porque la gloria de Dios había sido quitada. Y dijimos, ¿no? ¿Cuántas veces la gloria ha sido quitada en las familias? La gloria ha sido quitada en los hogares y no hay esperanza. No hay esperanza. En este caso, por ejemplo, en las últimas situaciones que pasó, yo lo tengo aquí grabado por la situación en informaciones que dice, ¿no ve? ¿Se acuerda? Que de pronto una señora que tenía sus hijos, y compartimos este domingo, una señora que tenía sus hijos dijo, ¿no? El retorno del Señor está cerca con todos estos conflictos, agarrado a su Biblia. ¿Y qué hizo? Degolló a dos de sus hijos y una hija acabó escapándose. Entonces, ¿qué era? Decepción en su vida, frustración, ya no querían vivir. No viven conforme a lo que el Señor dice. Ahora, miren, cuando el rey Saúl fue rey, ¿fue inmediato o pasó un tiempo de formación? ¿Qué tiempo? Casi fue inmediato. A ver, piénsenlo. Lo llamaron y lo ungieron, se ocultó y lo consagraron rey. Uno. Pero yo le pregunto a los otros, ¿el rey David también fue consagrado como rey? ¿Fue directamente a ser rey David?
¿Cuánto tiempo pasó? 12 años. La diferencia entre Saúl y David es abismal. David fue rey, pero no ejerció su función de rey hasta que fue tratado. Y él tuvo que aprender con los leones, con los osos, con los gigantes. Él tuvo que aprender escapando de Saúl. Se humilló. Estaba listo a ser rey. Entonces, la Biblia, por ejemplo, en Gálatas me está diciendo esto: hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, ¿vamos a tener problemas? Sí. ¿Vamos a tener situaciones complicadas? Sí, porque es un proceso de formación en nosotros, es inevitable. Todos los que somos hijos de Dios vamos a tener que ser formados. Ahora, los que somos formados también somos parte de alguien que está encima de nosotros, que sufre por nuestra formación. Jesús es el todo, pero hay hermanos, hay padres espirituales, si vale el término, que sufrimos para que los hijos sean formados. ¿Ya? Pero en ese proceso de formación yo no me puedo volver un hombre pisoteado. El proceso de formación me tiene que volver un Benjamín, un hombre con agallas, con espíritu. ¿Qué hizo el papá? Nació su hijo, su mamá Benoni se va a llamar mi hijo, y murió. Entonces su padre le cambió el nombre por Benjamín, que significa hijo de la mano derecha, favorecido. ¿Ya? Ahora, no es que Dios sea derechista, izquierdista, hemos dicho, sino que son simbolismos. Y el simbolismo me hace decir que el derecho es la parte de poder, de posición, de gracia, de privilegio. Entonces, por eso Dios dice: mi mano derecha, o la mano derecha de Dios me ha sostenido. A ver, veamos una cita bíblica en Éxodo 15:6. Tu mano derecha, Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, Señor, aplasta al enemigo. ¿Ya? Con la grandeza de tu majestad derribas a los que se levantan contra ti, desatas tu ardiente furia y lo consumes como paja. Entonces, si entiendo esto, lo que está diciendo Benjamín era un hijo con muchos derechos, por decir. Juan 1:12 dice, no, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, el privilegio. O sea, no soy cualquier cosa, soy hijo del Señor, y como hijo de Dios tengo derecho de que mi papá me defienda. Pero cuando eres un Benoni, el enemigo te pisotea. Por eso al diablo no le gusta que conozcas tu identidad en Cristo. Ahora, ¿cómo yo puedo conocer mi identidad en Cristo? En la palabra del Señor. Entonces, cuando uno no conoce su identidad, el enemigo lo destroza. Vamos a ver esto con más calma. Hechos 7:55-56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús en pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces, la derecha es lugar de honor. Entonces el padre le cambió el nombre a su hijo y le dijo: no, tú no puedes ser Benoni, tú eres hijo de honor, tú tienes el derecho, yo voy a defenderte, te voy a criar y vas a tomar tu posición como hijo. Entonces, para saber quién soy yo, necesito ir a la palabra y entender mi posición como hijo de Dios. Verso 56. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Ahora, los jebuseos que habían hecho, habían quitado esto, no podían, ¿ya? No podían ni los judíos ni los benjaminitas tomar Jerusalén. Entonces, si aplico estas dos áreas, la alabanza, si tenía connotación, no era la vida diaria. O sea, es como decir, ¿no? Yo vengo, canto aquí, pero afuera ya estoy derrotado. Eso era Judá, tenía victorias, pero afuera vivía una vida de derrota. No podía tomar Jerusalén. Y es más, siendo hijos con autoridad, estos jebuseos no le dejaron tomar Jerusalén. Es por eso que David, como profeta, dice: no, voy a tomar Jerusalén. Porque si no tomamos esa fortaleza, siempre estos jebuseos van a quitar la alabanza de la iglesia y van a quitar la situación de quién soy yo. Por eso les decía, ¿no? Cada vez que cantemos una alabanza, entendamos lo que la letra dice, para comprender, para entender qué posición tengo yo en Cristo Jesús. Y la alabanza es algo que no encaja en las cosas del enemigo. A ver, si usted se da cuenta, aquí está Jerusalén. Mire, Jerusalén, ¿no?
está más o menos entre la frontera entre Benjamín y Judá. ¿No ve? Ese es Jerusalén. No tenía una connotación hasta que lo conquistan y ahí aparece Jerusalén. Entonces, en Jueces capítulo 1:8 dice: combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Josué 5:15-63. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y han quedado jebuseos en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. O sea, en realidad, ¿vencieron o no vencieron? Dice que los judíos entraron y arrasaron Jerusalén, pero los jebuseos volvieron a reunirse y no permitieron que tomen, o sea, hicieron la colina arriba, no permitieron. Y ahí se agarraron los jebuseos para que los de la tribu de Judá no tomaran Jerusalén. Ahora, mire, sigue siendo esto. Si yo voy más allá, ¿qué pasó en Jerusalén? ¿O qué sucedió en Jerusalén? ¿O qué ha pasado en Jerusalén? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Ya está bien, pero ya con el tiempo, ¿qué pasó en Jerusalén? ¿Qué sucedió en Jerusalén? Nació el Mesías, cuna de profetas. El Señor va a volver otra vez a Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Desde antes el enemigo sabía que si da Jerusalén, si cede Jerusalén, ahí va a nacer Jesús. Por eso, mientras los jebuseos tenían Jerusalén, no tenía importancia. Desde que David lo tomó, empieza toda la conflagración mundial que estamos viviendo hasta ahora, ¿ya? Entonces, Judá no logra tomar todo Jerusalén. Los jebuseos continúan. Miren los de Benjamín: Selah, Jebús, que es Jerusalén, Gabá, Kiriat, 14 ciudades de sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Hoy igual el enemigo quiere quitar mi identidad y quiere quitar mi concepto de alabanza. La alabanza es fundamental en la Biblia. Entonces, esa alabanza que me quita puede ser: Judá es alabanza, elogio, celebración a Dios. Dios es alabado. Cuando una iglesia alaba y yo alabo al Señor, el enemigo no soporta. La alabanza no lo soporta el enemigo. ¿Por qué? Porque estoy elogiando a Dios, estoy alabando a Dios, estoy agradeciendo, aún la situación sea dura para mí, yo le alabo a Dios. Y eso no le gusta al enemigo. La siguiente situación: Benjamín, hijo de la derecha, afortunado, favorecido, posición, poder, privilegio. Entonces, cuando yo le alabo al Señor, también pues la fortuna, la bendición, la posición, el poder está conmigo. Entonces, por eso se situó Jerusalén al centro, y los jebuseos no permitieron que fueran conquistados. Nosotros no podemos vivir en el centro. La alabanza para nosotros tiene que ser un arma fundamental, como tenemos también la oración, de agradecerle a Dios, ¿ya? De amarlo al Señor y saber quién soy en Jesús el Señor. ¿Qué hizo Jebús? Habitó en el centro. Entonces, que los jebuseos habiten en el centro nos quita. Dios no quiere que vivamos en la frontera. Un hombre vivía en la frontera. ¿Alguien se acuerda quién es este hombre que vivió en la frontera? Sansón. Le gustaba vivir en la frontera, al pie, al hilo. No estaba ni con su pueblo ni estaba con los filisteos, pero al vivir en la frontera se inclinó al territorio filisteo, y ahí pues se produjo toda la hecatombe. Entonces Dios me dice: tienes que tomar la alabanza. Ya. A ver, vamos a seguir viendo esto. Dios siempre lo puso a Israel como pueblo conquistador, siempre. Desde un principio, desde un inicio, Dios lo puso a Israel para conquistar y para avanzar y para seguir adelante. ¿Qué dice Éxodo 12:36? Y Yahvé dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. ¿Se acuerdan? Israel había sido esclavizado hace 400 años. Pisaban barro, cortaban paja, eran esclavos. Nunca les pagaron. Es más, hicieron cosas peores con ellas, los maltrataron.
Pero llegó el día de la liberación. Y en el día de la liberación recuperó su espíritu de conquista a Israel. Y esa palabra despojar es natsal, que es un término militar, aunque no me gusta hablar de esa palabra. Saquear. ¿Ya? Saquearon. Se ríe, no sé, malos recuerdos. Saquearon prácticamente. Y dice que los egipcios estaban llenos de pánico, que arrebataron, quitaron, redimir quiere decir recuperaron, libraron del fuego, salvaron lo que era suyo y salieron en victoria. Todo lo que no les pagaron durante 400 años, ya, aunque no todos vivieron los 400 años, Egipto se los pagó. Y algunos recibieron mayor indemnización y todo. Recuperaron todo. Esa para mí es una lección linda, ¿no? O sea, la lección es: ¿cuántos años hemos vivido esclavizados? ¿Cuántos años el enemigo nos ha tenido sujetado, pisoteado? Porque no conocíamos a Jesús, al Hijo de la diestra, no conocíamos la alabanza y mi posición. Pero el día que viene el Cordero y sacrifican el Cordero, ponen la sangre y alistan la masa para salir, ese día Dios les da todo el dinero para el viaje, para la construcción del templo, y salieron ricos. Y cuando uso este término, dice, ¿no ve? Este término militar, saquearon a los egipcios. ¿Los cristianos somos saqueadores? Es una pregunta. Desde este punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque tengo que arrebatar, ¿qué primero? A ver, si como familia he perdido mis hijos, si como, no sé, como persona he perdido mucho campo en mi casa, yo tengo que arrebatar, ir en contra del enemigo, porque sé quién soy. Cristo ha pagado el precio por mí. Y no solamente arrebato, sino defiendo lo que es mío. Entonces Israel siempre tuvo eso, y liberar del fuego. O sea, por eso el enemigo, cuando el enemigo sabe quién eres, pues dice la Biblia, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Tú puedes entrar y arrebatar a tu familia, a los que quieres, y sacarlos de ahí. Entonces es un concepto de victoria. Y desde un principio Dios había hecho eso con su pueblo Israel. Israel hace eso al salir. Pero la pregunta que yo me hacía es, ¿no? Hoy, ¿quién saquea a quién? Casi nos saquean, ¿no? ¿Quién saquea a quién? Entonces, en vez de nosotros ser saqueadores, en el buen término de la palabra, por favor, no me mire mal, en el buen término de la palabra, Satanás ha venido a matar, robar y destruir. Entonces, cuando yo conozco mi posición, defiendo lo que yo tengo. Entonces depende de una esposa, depende de un esposo, depende de un hijo defender su patria, su hogar, su familia. Y conociéndolo a Jesús y sabiendo que eres hijo de la mano derecha y la alabanza tiene poder, hermanos, Dios siempre te va a hacer victorioso. Entonces por eso es que los jebuseos no querían que se tome Judá, Jerusalén, ni permitió que los de Judá ni los de Benjamín estuvieran así. Aquí vamos un poquito a esto. Dice que cuando David ensó, le dijeron, no, los cojos te van a sacar y los ciegos te van a sacar de este lugar. Entonces, ¿quiénes se opusieron? Los cojos y los ciegos. Aunque esto no era verdad, pues. Ahora, ¿por qué estaban tan confiados ellos? Porque era inexpugnable Jerusalén. Era en una colina alta y ahí estaban los jebuseos metidos. Entonces era difícil capturarlo. Entonces ellos dicen en manera de broma, dicen, no. Y dice Josefo, un historiador, ya en sus crónicas dice, ¿no? Que literalmente pusieron cojos y ciegos afuera y dijeron, tú no vas a poder. Y aunque no era cierto, se opone. A ver, el enemigo siempre va a usar cosas que no son ciertas y se va a oponer en nosotros y nos va a detener en el ataque. Pero si tú no conoces la Biblia, lógicamente te vas a quedar ahí. Pero David sí conocía al Señor. Entonces los jebuseos, aunque no podían, sí lo decían. Sí decían, nos vamos a oponer al avance. Y no quisieron que David ensara.
Pero David no se dejó vencer. Dice que David tomó la fortaleza y ni siquiera llamó a todo su ejército, solamente a su guardia personal, y dijo: vamos a vencer al enemigo. Y se entraron por un acueducto por donde salía el agua, y ahí entraron y poseyeron ¿qué? La fortaleza. Ahora, Romanos 8, 35, 39 dice, ¿no ve? ¿Quién nos separará del amor de Dios? De Cristo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. O sea, ¿podrá alguien sacarte del amor de Dios? Quitarte, no. Tú tienes tu derecho de ser hijo de Dios. Y aún pases angustia, momentos difíciles, si tú sabes alabarle a Dios, agradarle y saber tu posición, siempre vas a salir victorioso. Y el verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. No quiere decir que no voy a tener problemas. Voy a pasar por los problemas. Pero como tengo a Cristo, sé mi posición, conozco a Jesús, y en mi boca hay alabanza, ¿qué dice el verso 37? Antes. ¿Cuándo eres vencedor? ¿Antes de qué? Antes del problema. O sea, eres vencedor. Entonces dice la Biblia, antes en todas estas cosas, no solamente eres vencedor, sino que eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Entonces, por eso la alabanza, hermanos, o sea, cuando uno está, yo vivo de alabanza, o sea, vivo de alabanza. En mi casa siempre hay alabanza, siempre, o sea, bueno, estoy exagerando, no decir las 24 horas, pero me despierto y hay alabanza, duermo con alabanza, siempre hay alabanza, porque la alabanza es parte fundamental. Canto, alabo, estoy en la alabanza. La alabanza me hace entender que Cristo tiene el control de mi vida. En la alabanza yo le elogio a Él, y la alabanza correctamente hecha, con letra conforme a su palabra, me pone la posición de Dios. Y a veces caigo, yo le alabo, me quiebro delante de Él y reconozco que Él es mi Señor, y siempre me levanto. Entonces yo soy más que vencedor, aún vengan los problemas que vengan. Pero es inevitable, ¿verdad? La humanidad, en uno, la carne, porque pasamos pues los problemas que pasamos. Pero yo debo cantar y entender que antes de todas esas cosas soy más que vencedor. Entonces, ¿qué dice Pablo? Yo estoy seguro que aunque venga la muerte, los saqueadores, venga lo que sea, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna otra cosa creada, un chupacabras, qué sé yo, nada, dice, me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después David dice, no, voy a tomar esa fortaleza, porque si no la tomo, ya vamos a vivir pisoteados. Constante nos va a quitar la alabanza, constante nos va a quitar mi posición. Así es que la conquisto. Y ese fortín conquistado es lo que es para nosotros hoy la iglesia. Ya, vamos a seguir hablando. O sea, vamos a hablar mucho, hermanos, de esto, y quiero, por favor, yo lamento a los que han faltado, porque estas clases, desde el anterior que estamos viendo, ya tienen profundidad. Entonces, desde ahí yo me convierto en habitante de Sión. Entonces, por eso hemos cantado ya varios martes, ¿no? Los hijos de Sión se gozan en su rey, y alaban su nombre con cantos, porque ya no soy un simple habitante, he pasado a otra ciudadanía, soy de Sión, ya no soy de Sinaí. Y desde ahí mi naturaleza también cambia, porque mi genética cambia. He recibido a Jesús y mi genética cambia. Mi heredad ya no viene de Adán, del rojizo pisoteado que soy yo de la tierra. He subido en mi genética. Tengo la genética de Cristo en mi vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la genética de Cristo no es ser humillado. Él se humilla en humillación, pero no es humillado por el diablo. Él siempre es vencedor. Y conquistamos y vencemos. Ahora, como dije, no va a ser siempre fácil. O sea, no estoy diciendo que eres vencedor sin tener luchas. Ahí uno debe resistir, y en la resistencia uno se vuelve vencedor. Mire, ¿qué hace el Señor? Ordena. ¿Qué ordena? Que a los afligidos de Sión, o sea, ¿qué quiere decir? Sión es hombres de victoria, Sión es hombres de conquista, Sión es hombres que alaban, que tienen una posición en el Señor. Pero de pronto, por alguna situación, a veces en Sión uno se pone mal.
O sea, le estoy diciendo, ¿no? Por más que yo sea cristiano y pastor, como ser humano, a veces siendo inclusive de Sion, me aflijo por las situaciones que pasan. Pero Dios ordena, ¿qué ordena? A los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Entonces Dios dice, no puede ser así. Hay que cambiarle su corona, porque dice, vamos a ponerle una corona de gloria en vez de que tengan una corona de ceniza. Entonces antes la gente, cuando tenía un dolor, lo que hacían era agarrarse ceniza en la cabeza, hasta se revolcaban en la ceniza y lloraban arrancándose la ropa. Entonces Dios dice, no puede ser. O sea, no puede ser que la iglesia esté acabada y llorando, diciendo que aquí se acabó todo. ¿Se acuerdan que les dije el domingo? Les decía, bueno, el anterior domingo les decía, ¿no ve? Circuló un audio en toda esta situación y alguien llora, pues dice, no, Pastor Eloy, están quemando las iglesias, ayúdenos por favor. Así no se han escuchado, no sé si les han mandado el audio. Y cuando uno escucha, ¿cómo se siente? Estás así, ¿no ve? Y luego mandan otro audio, pastor, están marcando las casas de los pastores, los van a matar. Y suceden así historias. Siendo hijo de Sion, ¿cómo me he colocado? En aflicción. Aflicción. ¿Y qué tal si pasa? Pero Dios dice, no, o sea, no puedes vivir así. Todo está en el control de Dios. Más bien en ese medio, ¿qué tienes que hacer? Alabarle al Señor. Alabarle al Señor. Dale, eres hijo de Sion. Haz que te tengo que cambiar tu corona de decepción, de ceniza, de revolcarte en el no puedo, por una corona de gloria. ¿Ya? A ver, leamos otra vez. A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Entonces, en medio del conflicto, ¿cómo deberíamos estar? Con gozo, porque sabemos que está en ¿qué? En el control de Dios. Yo les dije, ¿verdad? Les dije y compartí esto mismo en los 3 reinos. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. O sea, en esta situación que estamos viviendo somos más que vencedores. Pero la Biblia dice que va a venir un tiempo que el enemigo sí va a tener la capacidad de vencer, pero hoy día no. Entonces lo que yo tengo que hacer es darle gracias a Dios y ver la gloria de Dios, y venga ese shemen, ese es el shemen, el aceite de Dios completo, que hace que rebose y le diga gracias Dios, porque tú tienes el control de todo. Pero de verdad que esos días uno estaba en casa, ya van a venir, todos estábamos así, ¿no? Enciendan fogatas, ya van a venir, ya están cerca. Había uno con su celular, dice que ya están en la esquina, ya están a la vuelta, todos estábamos ahí. Ya no había aceite, estaban temerosos. Nos olvidamos de que Dios ordenó que somos hijos de Sion. ¿Y qué sigue diciendo? Mire, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y aquí Dios dice, yo te voy a dar un manto. Y ahí vienen los mantos que usan las panderetistas también. Es un manto que Dios puso. Y dice que ese manto es tejilá, manto de alabanza. Entonces Dios dice, no te vas a afligir, o sea, no te pongas angustiado. Ponte un manto de gozo y empieza a batirlo, porque Dios está contigo. Serán llamados árboles de justicia. Te vas a parar bien y nadie te va a arrebatar lo que tú tienes, para gloria de Dios. Entonces así se tenían que parar los cristianos. Creo que para nosotros fue una muerza, pues a muchos se nos salió nuestros egipcios, ya no eran pues cristianos de todavía, ¿no? Ya se estaban escapando, o ya estaban despidiéndose de todavía. Pero los hijos de Dios, hermanos, como somos hijos de Sion, sabemos que Él tiene el control, y en medio de la adversidad, ¿qué podemos hacer? Alabarle al Señor. Y lo más lindo es el verso 4: reedificarán las ruinas antiguas. Entonces podemos cambiar el escenario de lo que estaba destruido. Y de verdad hasta ahora, bueno, vemos la obra de Dios, que toda rodilla se ha doblado. Y ha habido mucha gente que de rodillas en sus calles han pedido al Señor. Y las ruinas, porque fue ruinas, hermano,
Porque en Bolivia se hablaba del Señor Jesús, sí, pero muy poco. Cuando uno encendía Radio Patria Nueva, ¿qué decía? Encomendamos nuestra nación a los apachetas, a los achachilas, a la mamá tal y tal, se encomendaba todo eso. Y en una información se decía eso. Había alguien que decía, gracias a Dios, como estamos diciendo ahora, no existía mucho. ¿Dónde están mujeres creando? Desaparecieron, ¿sí o no? No he escuchado hablar a ninguna de ellas. Y nadie está diciendo ahora, no, haremos una ofrenda a Pachamama. No, casi el concepto general, ¿cuál es? Demos gracias a Dios. Ahora, hay tanto, yo no quiero hablar mucho de esto o lo otro. ¿Que la Biblia ingresó? Sí ingresó. Cuando Esther hizo el cambio, porque una mujer fue la que se levantó cuando iba a ser destruido Israel, una mujer, Dios lo levantó, ingresó nuevamente la palabra de Dios al gobierno con Mardoqueo. Y ahí Dios volcó las cosas. El pueblo que debía destruir fue destruido. Y el hombre que había preparado la horca para matar a Mardoqueo murió en la horca. Todo cambió. Entonces Dios dice, voy a destituir las ruinas antiguas. Y cuando leímos la lección anterior, y me acuerdo, decía, no, Dios ha permitido esto para que la iglesia vuelva a levantarse. O sea, hoy más que nunca necesitamos volver a predicar a Jesús. Este tiempo es un tiempo de gracia, porque inevitable, hermanos, vamos a volver a este sistema, va a ser inevitable. La Biblia dice, tiene que venir, se va a cumplir. Pero parece que este tiempo es el tiempo que Dios nos está dando de levantar las ruinas antiguas, levantar los asolamientos primeros y restaurar las ciudades arruinadas. Este es el tiempo que podemos compartir los escombros de muchas generaciones. O sea, no solamente hablo en esa situación, diremos, a nivel de lo que estoy hablando de la patria, sino puedo ir a mi casa y si generacionalmente he tenido problemas con esta autoridad, yo puedo cortar y mi generación tiene que ser bendita. Podemos cortar muchas cosas, hermanos. Genéticamente heredamos muchas cosas de nuestros padres. Espiritualmente, genéticamente, a veces traemos maldiciones. Pero aquí Dios me está diciendo, yo te voy a cambiar todo, pero tienes que entender que es Sion. Entonces, hermanos, yo quiero cambiar. O sea, yo ya lo defino personalmente. Mi alabanza tiene que cambiar conmigo. O sea, no voy a ser dirigido por si canta mi hermano o no canta. No, yo ya sé que mi alabanza es fortaleza y le voy a cantar con todo mi corazón al Señor. Aún el de mi derecha no canta, o el de izquierda atrás, no sé, pero yo he entendido y esa es mi fortaleza. Porque Dios va a cambiar mi luto en alegría, me va a poner una corona. Entonces, toda mi naturaleza se transforma y me convierto en alguien conquistador. Mi corona de gloria me pone por la corona de luto que el enemigo me había puesto, de sombra, de perdición. Y les dije, por eso el enemigo no quiere que conozcamos. A ver, ¿cómo era antes? Miren lo que dice Jeremías 6:26. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por el hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. No hay esperanza. No hay esperanza. En cambio nosotros, desde que Cristo vino, hay esperanza. Y nuestra vida ha cambiado, hermanos. Hay una alabanza de Miguel Cejas, dice, no, el borracho y el cantinero, ¿se acuerdan? Llegó el borracho buscando, dice, pero cuando conoció a Cristo, el borracho se convirtió, se ahorró el dinero, cambió su familia, cambió todo. Conocer a Cristo, cambio. Me convierto en un habitante de Sion, ¿ya? De una patria. La palabra manto es mate, significa vestimenta. Decía, ¿no ve? Manto de alegría. Y a ver si vamos, dice aquí, perdón, voy a ir. Dice, a ordenar a los afligidos de Sion se dé gloria en lugar de ceniza, o lo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría. Y esa palabra manto que le estoy diciendo es mate, vestimenta. Y la palabra alegría es tejila, elogio y alabanza. Entonces Dios le pone un manto, le cubre, le viste con alabanza. Su vida cambia. O sea, se transforma, ¿ya? Se transforma. Y ese manto es de las maravillosas hazañas.
Entonces empieza a alabar con ese manto que lo cubre las maravillosas hazañas de Dios. Entonces cada vez que él canta y cada vez que él alaba, lo hace pues con todo su gozo, porque entiende que hay un Dios que ha cambiado su vida. Entonces dice que eran prendas de multicolores, como le dio a José, y que resaltaban, porque sus corazones estaban bien alegres y estaban totalmente agradecidos al Señor por el triunfo que había hecho. Ahora, por eso, si vuelvo un poquito atrás, los jebuseos, los jebuseos no querían que Jerusalén sea conquistada, porque podía cambiar el escenario de nuestra vida. En Jerusalén nació Jesús, en Belén. En Jerusalén murió Jesús. En Jerusalén se hizo el plan de redención. Y si Jerusalén era tomada, iba a cumplirse el plan de Dios. Entonces por eso los jebuseos no quisieron. Pero como el plan de Dios se iba a cumplir, Jerusalén fue tomada. ¿Ya? Ahora, en Jerusalén Dios me da una esperanza. Miren, ¿qué dice Isaías 49, 14, 15? Pero Sión dijo: me dejó el Señor y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, esto que le estoy diciendo, ¿qué es? Si somos habitantes de Sión y conocemos la gloria de Dios, nunca Dios nos va a descuidar. Jamás se va a olvidar de nosotros. Más por el contrario, ¿qué dice? He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Es mayor seguridad, pues, hermano. Yo estoy en las manos de Dios. Y si estoy en las manos de Dios, ¿qué diablo me puede quitar de esas manos? Ninguna. Pero tengo que entender quién soy, quién soy en Cristo Jesús. Ahora, mírenlos, sigue diciendo, ¿no? Tus edificadores vendrán a prisa, y tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Entonces Dios va restaurando. Conocer a Cristo significa restaurar nuestra familia, cambiar. Si había destruidores, van a salir. ¿Y quiénes van a venir? Los constructores. Ahora, alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Yahvé, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como a novia. O sea, no solamente Dios nos restaurará, sino dice que Dios nos preparará para la venida de su Hijo Jesucristo, y vamos a estar listos. Entonces, por todos lados, hermano, por toda la situación, sé pues quién soy como hijo de Sión. ¿Ya? Entonces yo canto mejor los hijos de Sión. Yo cuántos años he cantado esto y no sabía por qué cantaba los hijos de Sión, ¿no? Los hijos de Sión. Ahora ya uno entiende, soy hijo de Sión. A ver, Isaías 49. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Son gente con revelación de la palabra. Gente que anuncia la palabra, conoce la palabra y vive conforme a la palabra. Entonces, David tenía que conquistar, ¿sí? Tenía que conquistar. Ahora, Benjamín, miren la bendición que le dan a Benjamín y cómo hace el enemigo pisoteándolo. Ayúdenme, Génesis 49, 27. 2, 3. Benjamín es el lobo arrebatador, de la mañana comerá la presa, de la tarde repartirá los despojos. Benjamín es lobo arrebatador. Pero los jebuseos, ¿cómo lo dejaron? ¿Cómo lo dejaron los jebuseos? Pisoteado. Ahora, ¿tu característica de ti cuál es? Más que vencedor. Desde que eras un esperma eras más que vencedor, ¿no? De 1,000,000 de ellos, uno entró, más que vencedor. La característica desde el inicio. Esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es ser más que vencedores. Pero la Biblia dice es lobo arrebatador. Entonces, ¿qué arrebato? ¿Ya? Dios le cambió por nombre Benjamín. O sea, tú no puedes ser un hijo que no avance. Tú tienes que arrebatar, tienes que quitar.
Mientras yo no conozca, el enemigo va a pisotear mi casa, va a pisotear todo. Pero si sé quién soy, yo voy a arrebatar. Por eso dice que saqueó pues el pueblo de Israel. Y Dios les dio gracia. Entonces, en medio de todo este problema, puedo arrebatar. Entonces hay muchas cosas que el enemigo me ha quitado. Yo pregunto, ¿no? ¿Desde qué tiempo te ha quitado? ¿Qué cosas nos ha quitado? Si uno hace un análisis de su vida, tal vez nos ha quitado la familia, tal vez ha venido divorcio, no sé, se ha arrastrado, tal vez la economía, no sé, nos ha quitado. Pero ahora yo soy lobo arrebatador, y el lobo arrebatador le quita al enemigo. Por eso Dios ordena, tienes que quitar. ¿Ya? Entonces yo marcho. Ahora, claro, no, yo no arrebato porque quiero arrebatar, sino hago porque Cristo me ha dado esa característica. Entonces, ¿cómo era la tribu de Benjamín? Una tribu guerrera. Por ejemplo, un hombre que fue de la tribu de Benjamín es Saulo de Tarso. ¿Quién es Saulo de Tarso? Pablo. ¿Y cómo era Pablo? Era un lobo arrebatador. ¿Quién se paraba con Pablo? Hombre, terrible. Un lobo arrebatador fuera, ¿no? Porque arrastraba cristianos igual. Pero cuando conoció al Dios, qué tremendo hombre. Tanto que los demonios, ¿qué decían? Conozco a Pablo, pero ¿tú quién eres? Los demonios conocían a Pablo. Era un lobo arrebatador. Y esta tribu repartía los despojos. Entonces nosotros podemos repartir, o sea, podemos ir a hogares, conquistar lo que el enemigo había tomado. Pero vuelvo a decir, tengo que saber quién soy. Entonces la alabanza me da esas características, el estudio de la palabra. ¿Ya? Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué nos ha matado? ¿Qué nos ha destruido? Y la pregunta es, ¿qué has permitido o qué he permitido que Él me robe, que Él me mate y que me destruya? Y no he hecho nada. En cambio el lobo arrebatador no, le quita. Miren Proverbios 6, 30, 31. No se desprecia el ladrón que roba para mitigar su hambre. ¿Ya? O sea, se ha robado por hambre, ya se puede comprender. Pero si lo atrapan, deberá devolver 7 tantos lo robado, aun cuando eso le cueste todas sus posesiones. Ahora, cuando Cristo vino, entró pues y saqueó, ató al hombre fuerte y saqueó todo. ¿Qué está diciendo la Biblia? ¿Te estás dando cuenta quién te ha robado? O sea, ¿por qué vives lo que vives? ¿Sabes? Si tú lo sorprendes al enemigo con la palabra, él te tiene que devolver 7 más de lo que te ha robado. Entonces es necesario, hermanos, entender, y aunque le cueste todas sus posesiones, ¿qué cosas nos ha robado? O sea, ¿qué habrá que nos ha robado, hermanos? No hablo materialmente, pero si fuera materialmente ya lo recupera. Pero hermanos, como familia, ¿cuánto nos ha robado? Y no nos hemos dado cuenta. Y a veces peleamos con el cónyuge, peleamos con los hijos, sin saber que hay alguien que nos está robando. Cuando tú lo descubres, Él tiene que devolverte. Es ley, esta es una ley. Pero para poder descubrir su robo, yo necesito pues combatir con los ciegos y los cojos, porque los ciegos te quitan la vista y la cojera decisión. ¿Qué dice 2 Corintios? Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces somos, hermanos, una milicia. Somos gente que el enemigo nos tiene miedo, pero cuando decidimos, entonces es decidir. Nunca, jamás el enemigo quiere una tribu guerrera. No quiere ni Benjamín, ni quiere Judá. Por eso quiere Jerusalén. Pero no puede, porque ya ha sido tomado Jerusalén. Ya es parte de las cosas de Dios. Benjamín, ya quiere el enemigo que sea Benoni, una tribu pisoteada, humillada y trillada. Ahora, los de Benjamín eran zurdos, aunque significa hijos de la mano derecha, eran zurdos, pero qué terribles guerreros eran los de Benjamín. Entonces Dios me está diciendo, hoy es tiempo de batalla, hoy es tiempo de guerra, y usa la alabanza, que la alabanza sea tu arma de guerra. El jebuseo hace que nuestra estima baje,
que sea gente derrotada, que no pelee las batallas, que se hundan en sus situaciones cuando hay problemas, pisoteadas, que no conozcan al Hijo de la diestra, que no conozcan al Señor. Por eso Hechos 7:56 dice, ¿no? Y dijo, que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando yo conozco a Jesús, también yo sé que soy un hijo del Señor. Mire, Apocalipsis 14:1-3. Después miré, y aquí el Cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión. Ahora este es el Sión celestial, porque hay una Sión terrenal y una Sión celestial. Pero aquí, ¿quién está? Jesús. Y la Biblia dice que es el Cordero. No dice que es el león, es el Cordero. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Este Cordero, que es nuestro Señor Jesús, que va a descender en el futuro tiempo, sigue diciéndole la Biblia Cordero. ¿Por qué? Porque murió en la cruz como Cordero. Para ser rey y para hacer el plan de redención, él tuvo que vivir una vida humillada, de formación. Y dice que aprendió obediencia, Jesús. ¿Ya? Aprendió obediencia, aunque él no conoce la desobediencia, pero fue formado. ¿Y cuál fue el camino del Cordero? La cruz. Entonces, de la misma manera, Dios me está diciendo, hoy los que vuelvan con Jesús también va a ser gente tratada, gente que va a ser trabajada. Y el verso 2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Con el Cordero hay mucha gente que viene, pero que tienen la misma característica del Cordero, tratados por el Señor. Gente que lleva la cruz, pero que nunca se rinde. Gente que es victoriosa y gente que sabe vencer al enemigo. Gente que cambia las circunstancias en Cristo. En cambio, cuando Benjamín y Judá son pisoteados, ¿qué es lo que hace el enemigo con ellos? Miren, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y habitó. ¿Y qué hace? Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron de sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Yahvé, y olvidaron a Yahvé su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Permitieron que los jebuseos estén, y prácticamente los desviaron a los hijos del Señor. ¿Todo por qué? Por no mantener sus principios. Ahora, miren lo que dice Esdras 9:1-2. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos y jebuseos. Los jebuseos siempre han estado. Amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Un pueblo que los jebuseos les enseñaron a hacer abominación. Pueblo de Dios. Ahora yo digo, los jebuseos continúan hasta hoy. ¿Qué están enseñando? A hacer abominaciones. Y cuando uno tiene la palabra, no conquista, hace abominaciones dentro de la iglesia. Verso 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado. O sea, para que Jesús venga, tenía que venir de israelitas, pero el enemigo mezcló las semillas. Entonces tomaron otras mujeres que no eran del pueblo de Israel, entonces Jesús ya no podía venir. A ese punto llegaron, la semilla fue mezclada. Pero dice que Dios guardó un pueblo para que la semilla fuera guardada, y Jesús vino de semilla buena, de hombres israelitas. Verso 2 otra vez: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Quiénes mezclaron la semilla? Los líderes, los pastores, los hijos de Dios. Y ha sucedido todo a esto, dice. Entonces, este pueblo, hermanos, de verdad ha querido destruir totalmente a los hijos del Señor. Ha querido destrozar sus raíces y dejarlos humillados y pisoteados. En cambio, nosotros estamos entendiendo que no podemos vivir esa vida. Entonces, venga lo que venga,
Pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo sé quién soy en Cristo Jesús. Y el proceso que está pasando ahora, para mí, ¿qué es? Formación. Y debo resistir, porque según la palabra del Señor, yo soy más que vencedor. ¿Ya? Más que vencedor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que tomar la fortaleza de Sión? Sí. ¿David lo hizo? Sí, lo hizo. A ver, veremos algunas cositas más para comprender esto de Sión, ¿ya? Sión. Esto no lo hemos hablado la primera vez que hemos dado este seminario, si vale el término, pero ahora Dios ha enriquecido mucho lo que es Sión. Entonces, ahora si volvemos, hay un lenguaje de desprecio, ¿no ve? Cuando los jebuseos estaban en la fortaleza, le dicen a David, tú no vas a censar, no vas a censar. En vano quieres censar. Los cojos y los ciegos te van a botar. El más débil de nosotros te va a vencer. Ahora, esto es lo que hace David. Y esto es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Ya? Este es un lenguaje de humillación que los jebuseos hacen. Entonces dicen, no vas a poder. O sea, no vas a cambiar. Tu hogar siempre va a mantenerse así. Tu vida no va a cambiar. Es como dicen, no has vivido así, así vas a morir. Estás destinado al sufrimiento. No vas a cambiar nada. Se lo insultaron a David. Y David dice que aborreció eso. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos aborrecer es la humillación que el enemigo quiere hacer con nosotros. ¿Pero qué hizo este hombre David? Dijo no. Y dice, se marchó a la fortaleza y la tomó. Y dice que ordenó, maten cojos y ciegos. Y su ejército fue y mató cojos y ciegos. Esa fue la orden. Y David dijo, ningún cojo, ningún ciego va a entrar a mi templo. Y cuando entró hasta la fortaleza, dice que David moró en la fortaleza. A ver, ¿cómo puedo hablar acerca de esto? Lo vamos a tener enseguida. Si yo tengo una victoria en Cristo Jesús y Dios me ha hecho ver su gloria y he entrado a la gloria del Señor, yo tengo que vivir en esa victoria. Entonces dice que David lo conquistó y no dijo, ahora lo conquisto y me bajo, sino moró en la fortaleza. Su vida fue totalmente ¿de qué? De fortaleza en fortaleza. Y le puso el nombre a la ciudad de David. Desde ese día Jerusalén llega a ser el escenario del mundo. O sea, mire, desde ese día que David entra a Jerusalén, Dios viene a reinar a Jerusalén terrenalmente. Porque en ese lugar ponen el arca y Dios dice, aquí voy a descansar. Yo voy a vivir en Jerusalén. Y desde Milo hacia adentro edificó fortalezas. Entonces, uno entra, vive y no voy a salir más. Voy a agradecer a Dios y voy a edificar hasta dentro mi vida para hacer una vida de agradecimiento a Dios. ¿Y qué dice el verso 10? Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Yahvé, Dios de los ejércitos, estaba con él. Entonces se fortaleció hacia adentro. Nunca más salió. Nunca más salió. Y desde ahí todos los ejércitos del mundo empezaron a atacar Jerusalén. Antes nadie le tomaba importancia. Desde ese instante todos los ejércitos del mundo querían Jerusalén. ¿Pero por qué? Y hasta ahora Jerusalén sigue siendo lo mismo. Miren, porque ya había elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué te ha elegido a ti Dios? ¿Por qué te ha elegido? O sea, ¿por qué me ha elegido a mí? ¿O por qué lo ha elegido a David? ¿Por qué creen que lo ha elegido? ¿O por qué lo ha elegido a Nata? ¿Por qué te ha elegido para que estés en los panderos? ¿Por qué? ¿Por qué? Más fuertecito. Entonces, si te conoce, te ha elegido porque has hecho algo bueno. Entonces ya no es salvación por gracia, sino es por obras. Te ha elegido porque te da la gana de elegir. Él quiso. Yo pregunto, ¿por qué no eligió La Paz? Pues ¿por qué no eligió Colochabamba?
Señor, debías elegir. No, a Él le plació escoger ¿qué? Sión. Como le plació escogerte a ti para que estés en la iglesia. Como le plació a sacarlo a Abraham, que era un idólatra terrible. Le plació. Entonces tú estás aquí, yo estoy aquí porque a Él le dio la gana de elegirte. Y le doy gracias a Dios. Lo quiso por habitación para sí. Entonces, ¿hay algo que yo he hecho para ganarme ser pastor? Nada. A Él le plació simplemente. Lo que tuve que hacer es recibir a Jesús. Pero a Él le dio la gana de que yo sea pastor. Y muchos dijeron, ¿cómo pastor? No, pues a mí me da la gana, dijo Jesús. Y le dio la gana de que tú estés acá para servirle. Nosotros somos salvos, no porque hayamos hecho algo, sino porque Él lo quiso así. Y por eso eligió también Jerusalén. Y todo el mundo odia Jerusalén. Pero a Él le plació y puso su habitación. Y dijo, yo voy a vivir aquí, en Jerusalén. Y dice que Dios se estableció en Jerusalén. Y ahí empezó el reino terrenal de Dios, que uno tal vez no puede entender. Y ahí llegó el arca y nunca más salió el arca. En ese lugar llegó, ahí Salomón construyó un templo y ahí se quedó el arca. Y desde ese día Dios empezó a trabajar en Israel. E Israel se convirtió en el enemigo acérrimo de todo el mundo. ¿Ya? Este será para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque le he querido. Pero ¿por qué no Egipto, Señor, más lindo? No, quiero Sión. Y ahí vivió Dios y ahí vive Dios terrenalmente. Y enseguida le hablo, ¿no? Que también significa para nosotros la iglesia. ¿Y qué dice? Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Bueno, es inevitable un poquito hablar sin ofender a nadie, pero en el anterior gobierno lo que se quitó, ¿cuál fue? El tratado y los convenios que teníamos con Israel. Y toda situación fue con países musulmanes o países que no eran de esto. Israel fue quitado en el escenario de Bolivia. Este nuevo gobierno, como le digo, yo no quiero hacer polémica nada, sino ver la situación actual. ¿Qué hizo? Restableció las relaciones ¿con quién? Con Israel. Y la Biblia dice, el que bendice Israel y el que bendice Jerusalén será bendecido. Que mi lengua se seque y que mi mano se seque si yo no bendigo Israel. Una de las grandes bendiciones espiritualmente que estamos viendo es que estamos otra vez con Israel. ¿Ya? O sea, bendecimos a Israel. Son cosas que están pasando ahí en esa connotación. Entonces por eso dice, yo voy a bendecir abundantemente. Y dice, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilos. Allí haré retoñar el poder de David y he dispuesto lámpara a mi ungido. Irónico, profético, coincidencia, no lo sé. Jerusalén es ciudad de la paz, casa de la paz. Nosotros vivimos en ciudad de la paz, en Jerusalén. ¿Coincidente? Solo Dios sabe. Hay dos ríos en Jerusalén, el Tigris y el Éufrates. Nosotros tenemos dos ríos, el Choqueyapu y el, ¿qué se llama? El Orcojahuira, no recuerdo. El escudo, o sea, cosas bien coincidentes son con la paz. Solo Dios sabe, no quiero ir más allá al asunto. Pero algo que sí celebro como cristiano es que hayamos retornado en relaciones con Israel, porque quien bendice a Israel va a ser bendecido. El primer rey, ¿se acuerdan que hemos hablado? Que hasta vino del espacio, hemos dicho, muchos dicen que no tiene nada, y vino a la tierra y hacía sacrificio y enseñaba la ley, fue Melquisedec. ¿Dónde vivía? En Sión. Y antes de que Sión fuera conquistado por los jebuseos, Sión ya existía con Melquisedec. Abraham estaba dispuesto a ofrecer a Isaac en el monte del Señor, ya en el monte Moriah. ¿Y dónde queda eso? En Sión. Y ahí es donde Jesús también fue provisto como sacrificio por nosotros. Antes los jebuseos parecía que sabían,
de que no había que ceder Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el plan de redención para el hombre. Como ahora, cuando hablemos de Jerusalén con más detalle, vamos a ver cómo el enemigo sigue atacando Jerusalén. David la conquistó y le hizo capital del reino. Y desde ese día todo el mundo odió a Jerusalén. Allí llegó el arca y no avanzó más, allí se quedó. Y Salomón le construyó un templo. A partir, todo empieza a ser con David. Jesús reconoció a Jerusalén, observó las fiestas, estuvo en el templo y Jesús murió por nuestros pecados en Jerusalén. Fue enterrado ahí y ahí se levantó de los muertos. Entonces uno ya entiende cuál era el objetivo del enemigo. Los jebuseos, los jebuseos solamente eran un instrumento de Satanás, de no permitir Jerusalén. ¿Dónde nació la iglesia? En Jerusalén, en el día del Pentecostés. Allí los apóstoles también sirvieron y de Jerusalén salió el evangelio. Y ahí mismo Dios prometió que volvería otra vez a la tierra. Zacarías 14:4. Miren. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén. Al oriente, y el monte de los olivos se partirá de en medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces el enemigo ¿sabía lo que es Jerusalén? Sí. Nosotros también sabemos lo que es Jerusalén. David lo conquistó. Ahora para nosotros, esa Sión es la iglesia. ¿Ya? Aquí está la alabanza. Nosotros no estamos yendo a Israel a alabar a Dios. Aquí cuando nos reunimos, la iglesia pone el reino de Dios, de nuestro Señor. Por eso es que, ya este más avanzamos, es por eso que cuando David marchó a Jerusalén, ya marchó con sus hombres, los jebuseos que moraban allá le hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Dos cosas bien importantes. La ceguera es producto de quebrantar la ley de Dios. Es un castigo la ceguera. Cuando alguien por eso los judíos, cuando veían un ciego, sabían que era un castigo de Dios. Ahora, claro, ellos lo hacían literalmente, ¿no? Era tan literal que cualquier ciego era maldito por Dios. Pero viendo en el contexto de Dios, la Biblia dice claramente que la ceguera es producto de no conocer la palabra. Mire, Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahvé tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y Yahvé te herirá con locura y ceguera. ¿Por qué la ceguera? Por no conocer la palabra de Dios y no cumplirla. Entonces los que estaban ahí, ¿qué decían? No, tú no vas a entrar aquí porque no conoces la palabra, menos la cumples. Así que nosotros te vamos a echar, porque un hombre que es ciego, que no conoce la palabra de Dios, menos la cumple, no tiene derecho de entrar a Jerusalén. Después los jebuseos estaban bien seguros, no vas a entrar. Pero hermanos, nosotros somos y debemos ser gente que oye la palabra y que la cumple. Entonces no puede hacerse la burla. Y sigue diciendo, ¿ya? Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tu camino. Por eso David dice, no, yo tengo que entrar, porque soy cumplidor de la palabra. David amaba, era conforme al corazón del Señor. Es por eso que Dios lo prosperó. Y David entró y tomó. Es una forma de conquistar hoy día, hermanos. Todo lo que he hablado es que necesitamos conocer la palabra y cumplirla. Ahora, perdón que llegue al asunto. ¿Cuán importante es el discipulado? El discipulado nos lleva a conocer su palabra y a cumplirla, para que no camines a tientas y en la oscuridad, para que no prosperes. Yo siempre decía, ¿no? La palabra te prospera. Cambia tu vida, cambia el escenario, te cambia la corona de ceniza por una corona de gloria, y reconstruyes las cosas que el enemigo había destruido hasta generacionalmente. ¿Por qué? Porque la palabra te prospera. Eso está diciendo, ¿ya?
Pero si no lo haces, dice, andarás como ciego, no prosperarás en tus caminos y no serás sino oprimido y sobado todos los días y no habrá quien te salve. El enemigo hasta ahora se sigue haciendo la burla de nosotros. Claro, pues se hace la burla y dice, tú no vas a tomar nada porque tu vida no refleja lo que tú dices. Todavía sigues siendo ciego. Pero el otro acápite era de ser ciego, es que no conocía, estaba incapacitado para conocer las verdades espirituales y aceptarlas como parte de su vida. Por eso la alabanza tiene que ser tan importante, porque la alabanza me dice verdades. Entonces cuando canto esas verdades y las acepto en Cristo Jesús. Igual en el discipulado de la palabra. Cuando viene la palabra, yo soy capaz de entender lo que Dios tiene para mí. El enemigo se va a hacer la burla de nosotros, pues. Recuerdo una vez, siempre cuando estuvimos tuvimos una situación de una liberación, casi en los principios que yo estaba en el ministerio. Entonces nos llevaron a una casa, pues, y estábamos Héctor y un joven más, no sé si recuerdo, era Abdón. Entonces nos llevaron y había un joven que gritaba, estaba haciendo ahí. Entonces nos pidieron por favor, nos dijo, no, entren y ayúdennos. Entonces entramos para ayudar y el demonio se acercó, bueno, no quiero decir a quién, le dijo, pero yo te conozco a vos, tú estabas con una mujer ayer, ¿cómo me quieres echar? Así le dijo. Y el hermano calladito se salió de ahí. Y los dos que quedamos, vámonos hermano, ya. No era tanto así la situación, pero teníamos que conocer la verdad de Dios. Por eso antes era ir y pedirle perdón a Dios, conocer las verdades del Señor. El enemigo se hace la burla, te conoce si no vives la verdad. Por eso yo siempre le digo, venga aquí, tenga un tiempo de oración, porque a diario le fallamos a Dios, pero a veces las cosas secretas Él las ve, y cuando quieres entrar victorioso se hace la burla de ti, pues te inhabilita. No conoces las verdades bíblicas, no sabes cómo pedir perdón. Peor si te humilla, peor si te deja por los suelos, nunca más vas a querer hacer nada. Entonces no te deja tomar la fortaleza. El cojo es inestable. ¿Qué dice 1 Reyes 18:21? Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo nos respondió palabra. La palabra claudicar es cojear, danzar cojeando. ¿Se imaginan a los panderetistas, les atamos todos un pie? ¿Cómo danzarían? Danzar cojeando. Nuestra alabanza es coja, indecisa. Hermanos, hoy Dios quiere gente decidida, no inestable, no alguien que vacila. Entonces también ellos dicen, pero pues ¿qué vienes aquí a atacar? Eres indeciso. Hoy le sirves al Señor, mañana estás en otra cosa. No, tienes que servir al Señor. Por eso David dijo, no, yo sí creo en su palabra, yo estoy decidido. Y entró y tomó la fortaleza. Y esa fortaleza tomada hasta ahora para nosotros es bendición. Amén. Entonces Dios, ¿qué quiere? Quiere gente capaz de comprender las verdades bíblicas y que no sea ciega, y que el enemigo no tenga que burlarse por nuestra ignorancia de la palabra, y gente decidida, no que esté en dos cosas, sino decidida, no que vacile. Ahora, la decisión no siempre es, uno dice decidido y no, la decisión es saber aguantar, saber resistir, aunque no entienda al principio, pero he decidido. Son muchos años que nosotros estábamos en las cosas del Señor, porque un día decidí. El día que decidí dejar mi trabajo fue algo que tuve que hacerlo. Fue en la noche Dios me habló y al día siguiente yo renuncié a mi trabajo para servir al Señor. Son 32 años. Gracias a Dios, doy a Dios que Él ha mantenido mi decisión. A veces ha habido momentos difíciles, pero no debo vacilar. Los tiempos son cortos, ahora las cosas parecen más difíciles, no debo vacilar. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a hacer la burla. Nuestra alabanza tiene que cambiar, hermanos, y creer en las cosas del Señor. Somos hijos
deseo. Padre, te damos Nuestra gracias. delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría